Aquí estamos de regreso con Hernán Iglesias Ilia. Hernán, les decía recién, es un periodista, es un escritor que, bueno, hace algunos años se fue de la Argentina buscando, bueno, otros horizontes. Y en el medio ha escrito varios libros. El último de ellos es este que tengo aquí, lo vamos a mostrar, que se llama American Sarmiento. Saben que Sarmiento pasó una temporada en Estados Unidos y dio origen a su libro Viajes, en donde él cuenta, bajo el formato de cartas a Alsina, bueno, las impresiones que le hicieron cambiar la vida a Sarmiento. Él estaba muy enamorado de Francia y a partir de eso, bueno, encontró un nuevo amor en materia de modelo de país. Gracias, Hernán, por estar acá. Gracias, Carlos, por invitarme. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió el American Sarmiento? Sabes que no me acuerdo, me lo han preguntado varias veces en estos meses y no me acuerdo. Me volví a interesar un poco por viajes. Vos contás, digamos, que apareció sí, en una, estabas arreglando la biblioteca eso es de un tu poco casa. lo que me acuerdo. Eso, y apareció este sí, libro. Estaba reordenando la biblioteca de mi casa, apareció Viajes, lo tenía dormido hace varios años. Pero ¿en qué momento se me ocurrió hacer los viajes de Sarmiento? O sea, seguir sus huellas por Estados Unidos y por Canadá, y al mismo tiempo escribir un libro sobre ese libro. No me acuerdo cómo se me ocurrió. Solo sé que un día tenía la idea muy clara y nítida. Digamos que Hernán se mimetizó, ¿no es cierto? Y en aquel momento Sarmiento usaba barba, y entonces Hernán, te dejaste la barba. Me dejé la barba durante un año. Larga, no, sí, larga por acá. Para, digamos, creerte el personaje. Un poco para creerme y otro poco para jugar a creerme, ¿no? Que es un poco ¿Y por qué el crees, equilibrio que digamos, hace el libro. ¿Vos conocés Francia? No mucho, ahora hace bastante que no voy. Pero tenés una idea del perfil del país, digamos. Sí, claro. ¿Por qué crees que Sarmiento cambió al ver aquello, al encontrarse con Estados Unidos? Es una buena pregunta, porque él podría haber dicho tantos años invertidos en amar a Francia, él podría haber ignorado lo que no le gustaba y haber mirado lo que sí le gustaba y haber mantenido ese amor por Francia. Claro. ¿Por qué cambió de opinión? Que es algo muy difícil para un intelectual cambiar de opinión. Algunos lo hacen, creo que algunos, los más valientes, lo hacen. Normalmente, para un intelectual que ya ha publicado varios libros, aunque Sarmiento era joven en esa época, tenía 35, 36 años, lo que pasa es que empiezan a ir en una dirección y después empiezan a recortar la realidad, o empezamos a hacerlo, digo, para confirmar nuestras visiones anteriores, y es muy difícil cambiar de dirección. Sin embargo, ahí Sarmiento realmente abandona muchísimas de sus ideas anteriores. ¿Y por qué crees que lo hizo? ¿Sabes qué? No sé. Debe haber sido una cuestión de impacto. No, quizás sí, quizás estaba tan idealizada su imagen de Francia que cuando vio el caos, las ciudades, la pobreza de la gente en general en el campo, una democracia que era más un simulacro que una democracia real, y era justo un par de años antes de las revoluciones de 1848. Lo impacta mucho la suciedad, él ya la llama mugre, sí, ¿no? La mugre, la ropa, muy mala la ropa, cosas que eran verdad, o sea, muy poca gente sabía leer y escribir. O sea, no le pareció un muy buen representante de la idea de civilización que era la que él defendía, ¿no? Y llega a Estados Unidos y se encuentra con otra cosa. Sí. Mi hipótesis es que pasan dos cosas, que realmente, genuinamente, él se ve sorprendido por Estados Unidos, y también, como estaba buscando un nuevo modelo, porque se había quedado sin el anterior, un poco se enamora a propósito, digamos, porque quería reemplazar su viejo amor por Francia con algún modelo nuevo, y vio un candidato razonable en Estados Unidos y lo tomó. ¿Y cuánto hace que vivís en New York? Bueno, viví en New York 10 años hasta hace 10 días. ¿Y por qué hiciste volver? No me digas no sé, ¿eh? Pues no. ya te anoté dos no sé. No, hay una variedad de razones. Vuelvo para trabajar en la Fundación Pensar y en la campaña política, en la campaña presidencial de Mauricio Macri para el año que viene. Vuelvo para trabajar con amigos también, que me invitaron a trabajar con ellos, gente a la que confío mucho y que admiro por su manera de haber entrado a la política. ¿Y desde qué lugar vas a acompañar, digamos, el proyecto de Macri? Voy a trabajar en la Fundación Pensar con los equipos que están preparando las ideas para un hipotético gobierno de Macri, y también en la unidad, digamos, más cercana a la campaña, tratando de ver
de articular ideas que ayuden Ahora, a Macri a imponer un poco. Sos un sus intelectual. ideas. Vos sos un intelectual. Bueno, soy un periodista que a veces se las da intelectual, no me gusta digamos. ¿Y cómo, digamos, cómo se te ha dado? Tenés que haber visto algo, digamos, porque muchos dan esto ya por perdido, ¿no? Me refiero a la Argentina y a su capacidad de recuperación. Es cierto eso. Yo nunca la vi por perdida y hay cuestiones de temperamento. Yo soy optimista en general sobre muchas cosas. Sobre la influencia de la tecnología en la vida cotidiana o en la cultura, sobre el rumbo político de la humanidad en general. En general creo que las cosas van a mejor poco a poco, con traspiés, y obviamente hay momentos duros, pero en general me parece que el mundo es mucho menos violento y mucho más amable que hace 50 o 100 años. Y en general eso también me impide tener una versión excesivamente pesimista sobre la Argentina, aun cuando creo que los últimos 10 años, o que el gobierno argentino los últimos 10 años, ha sido, especialmente los últimos 5 años, bastante negativo. ¿Vos te fuiste por Kirchner? No, en realidad me fui por mi mujer, que la conocí acá y vivía en Estados Unidos, y me fui a vivir con ella. Pero es cierto que... Pero en realidad es difícil atribuirlo. Yo tenía un trabajo que no me gustaba y que no me molestó dejar, o sea... Pero eso no tiene relación directa con la situación política ni nada. Porque coincide, digamos, tu vida... Casi exactamente, sí. ¿Y cómo has visto, digamos, esta década Kirchner desde afuera? Y empeorando progresivamente, en mi opinión, ¿no? O sea, el kirchnerismo de los primeros años combinaba algunas medidas o algunos discursos más o menos institucionalistas o acertaba algunas cosas que por ahí yo no hubiera hecho, pero que digo, estoy hablando de la renovación de la deuda, por ejemplo, o el despegue económico, en el que le atribuyo bastante mérito a cierta tosudez o cierto arrojo de Kirchner en los primeros años. Pero creo que a medida que el kirchnerismo fue teniendo más poder, fue empeorando su calidad de gobierno. ¿Crees que lo de Cristina ha sido peor que lo de Néstor? Ha tenido más poder, entonces eso también hay que ver cómo habría reaccionado Néstor. La intervención del INDEC es todavía con Néstor, ¿no? Entonces uno no puede decir que sea tanto mejor. Pero me parece que hay que el kirchnerismo se hace especialmente ideológico a partir del 2008, ahí empieza la guerra contra la clase media, la guerra contra Clarín, todas cosas que no eran necesarias y que me parece que un gobierno con menos poder, como el kirchnerismo quizás del 2005, más pragmático, más sensato en algunas más cosas, no lo habría hecho. Algunos dicen que el kirchnerismo, si alguna cuestión profunda tuvo, fue generar, bueno, una división importante, digamos, en la sociedad, que hoy se ha hecho medio hasta cultural, y que va a ser difícil volver de eso, que va a costar mucho tiempo. ¿Vos coincidís? A medias. Yo creo que el país, por decirlo de alguna manera, está menos dividido de lo que hemos creído en estos años. A ver, ¿puedes elaborar un poquito eso? Es un poco una intuición y un poco basado en la experiencia. Creo que la supuesta gran división que ha habido en todos estos años ha estado exagerada, en parte por el volumen y la retórica del gobierno y de algunos opositores, pero sobre todo del gobierno, y que ha parecido que había dos grandes modelos de país, pero me parece que, sacando minorías sobreexcitadas, la mayoría de la gente es más o menos sensata y entiende más o menos qué es lo que tiene que hacer un gobierno. Vos estás, digamos, ahora en un proyecto obviamente, bueno, de centro, sí. Con cierta cuestión desde el punto de vista económico tendiente a la liberalización de la economía, digamos, y parece ser que por lo menos parte de la sociedad ha quedado bastante marcada, digamos, en ese aspecto, por lo que aquí se llaman los 90, ¿no es cierto? Sí. Y por la presidencia de Menem. Y entonces hoy, según parece, hay mucha parte de la sociedad que no acepta, digamos, lo positivo de la libertad económica, de la apertura económica, de la integración mundial, de la globalización. Conceptos que me parece que es difícil vivir sin ellos hoy en un país más o menos civilizado. No, estoy de acuerdo.
En parte, dar la batalla de las ideas es parte de nuestro trabajo, que hacemos en la Fundación y en general en los equipos de Macri. Pero además pienso que una de las cosas que tenemos que convencer o entender es que por más de los méritos que pueda tener la década de los 90 en cuanto a liberalización, también fue un intento fallido en muchas cosas. Sí, claro. Sí. Sí. Un ejemplo para dar, por ejemplo. Casi todos los países del mundo ahora más o menos han comprendido que la inflación razonable para un país emergente es, digamos, entre 5 y 8% por año, y que un banco central más o menos independiente es el que gestiona esa inflación. Entonces hay muchos países, algunos parecidos a los nuestros, desde Perú, Colombia, Chile, Brasil y Uruguay, países muy distintos a los nuestros, como Letonia o Eslovaquia, etcétera, que funcionan así y han tenido crecimientos muy razonables en todos estos años. Argentina en los 90 tuvo una inflación de 0% y en los 2000 una inflación de 25 o 30%. O sea, ni los 90 ni la última década tienen una gestión macroeconómica moderna o de lo que se considera que debería ser un país y que ha beneficiado al crecimiento de los países y a la solidez y a la robustez de todos estos sistemas económicos. O sea, en la inflación, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de una tercera manera de hacer las cosas, digamos, que es la que propone el PRO. Ahora, ¿cómo se hace eso popular, digamos? Popular, primero hay que convencer a cierta gente. Porque las elecciones se ganan con votos, ¿no? Sí, pero eso es cierto. Hay que contribuir a cambiar el clima de ideas, por ejemplo, primero, pero uno nunca sabe bien qué viene primero, si las ideas o las medidas, ¿no? Cuando en 2010, creo que fue, se cambió la carta orgánica del Banco Central en Argentina, se hizo en una semana y no hubo grandes protestas. Tampoco está en el programa de gobierno de Cristina, quiero decir, es algo que se decidió un día y se hizo al otro. Y es cierto que no fue difícil de hacer. O sea, se terminó la independencia del Banco Central. De una noche para otra. Prácticamente, prácticamente. Y vos decís que el camino inverso es posible. Es posible, no creo que sea igual de fácil, sin embargo, pero tengo la esperanza de que alguna de estas cosas sí. Ahora, ¿y cómo te imaginás a un Macri presidente con el peronismo en la oposición? Me lo imagino conversador, en sentido de dialogar con quien tenga que dialogar. Me lo imagino el capaz... peronismo es una máquina de poder, ¿no? Sí, pero bueno, me lo imagino capaz de dar cosas a cambio y darles a otros cosas a cambio, que en el fondo es la política, ¿no? O sea, dialogar, ver qué uno quiere. ¿Y cómo escuchar de vuelta esto de dar cosas a cambio sin entenderlo mal, digamos? No, por ejemplo, la relación con las provincias, que es algo que se ha empobrecido y se ha bastardeado de una manera tremenda en todos estos años, en los cuales la Casa Rosada tiene un poder enorme sobre los gobernadores. Sí, total. Bueno, eso hay que recuperarlo de a poco, curando estas relaciones, no haciéndolo de golpe, pero ir de a poco cediendo poder por parte de la Casa Rosada. Ahora, llama la atención también que siendo esas las reglas que la Casa Rosada ha propuesto, las provincias las han aceptado, ¿no? O sea, le debe resultar cómodo. Y porque durante mucho tiempo alcanzaba la plata para todo eso. Es cierto. Y todavía de alguna manera alcanza, ¿no? Perder independencia a cambio de dinero, bueno, es una negociación, es un acuerdo que los gobernadores han aceptado. ¿Y tu lugar en alguna medida en la fundación va a ser, digamos, intentar cambiar esas culturas, las culturas de las provincias? Miren, muchachos, acá, digamos, ustedes se supone que son estados autónomos, tienen que tratar de... Eso es bastante ambicioso, pero sí contribuir a crear una nueva narrativa para la Argentina o un nuevo relato, que eso ahora es una palabra que ha caído un poco en desuso, pero ha habido un relato muy fuerte en todos estos años. Más que desuso en mala prensa, digamos. Claro, pero lo importante es que ha habido un relato muy fuerte todos estos años, impulsado por el gobierno, y ese relato se ha gritado, ya no tiene la potencia que tenía antes. Entonces va a haber que reemplazarlo con algún otro, y lo ideal sería que sea reemplazado por un relato robusto, integrado,
contemporáneo. Ahora, Porque el muchas relato, veces, digamos, sí. tal como lo entendimos nosotros durante todo este tiempo, fue la imagen de un cascarón, ¿no es cierto? Es decir, de una cuestión vacía, en donde justamente se echó mano a esa palabra para dar la imagen de que detrás del relato no había nada, digamos, no había más que palabras. La idea sería, bueno, cambiar relato por una realidad diferente, ¿no es cierto? Sí, pero siempre que hay tenga, que obviamente, siempre una... hay que tener una historia, una visión de la historia reciente Ujú. que compita con otras, siempre eso es inevitable. Cada uno tiene su propia visión de la historia reciente Ujú. Y trata de imponerla o de negociarla con otros. Y en Hasta tu ahora proyección sí. optimista, ¿qué, En mi digamos, proyección optimista, qué futuro divisás de la eh, Argentina en tu proyección optimista? yo creo que si el crecimiento se mantiene, ahora hay una cuestión que es muy traicionera, porque la mayoría de los analistas, al no haber un candidato kirchnerista, claro, Ujú. mucha gente está diciendo, bueno, a partir del diciembre de 2015 la Argentina despega, ¿no? Se liberan todos estos obstáculos bizarros que hemos tenido, se terminan estos caprichos incomprensibles de todos estos años y la Argentina vuela hacia el futuro. Sea el presidente Scioli, sea Massa, sea Macri, o sea alguno de la coalición de UNE en el radicalismo. ¿Y eso es así o no está tan claro, ¿no? Pero es cierto que entre los recursos de los agronegocios, sumado en los próximos años a lo que empieza a llegar de vaca muerta y el resto de los recursos de hidrocarburos, uno tiene la sensación de que el dinero va a estar y se va a poder gastar de mil otras maneras, o sea que no va a faltar. Entonces hay una sensación que puede ser demasiado complaciente, creo, que si uno no trabaja en lo que nos ha faltado en todos estos años, que son las instituciones, el respeto por la democracia, el pluralismo, etcétera, seremos una versión un poco extraña de un país rico, pero no será un país agradable para vivir o donde no nos respetemos, etcétera, ¿no? Pueden pasar las dos cosas, quiero decir, pero espero que sea un país con unas instituciones mejores. ¿Y tenés un modelo, digamos, la Argentina ha sido históricamente comparada, digamos, desde Australia, Canadá, digamos, ¿tenés un modelo al cual modelo parecerte? de destino es difícil porque depende de muchas cosas, pero modelo del proceso, de la trayectoria, hay más. Y yo creo que ahora estamos en una situación en lo que yo creo es eso, en generar un crecimiento no basado en el mercado interno ni en crear industria porque sí, sino en una interdependencia con el mundo, en el que el mundo nos da cosas y nosotros les damos otras. ¿Y vos creés que eso la sociedad lo va a comprar? Porque la sociedad ha sido convencida de alguna manera del tema del mercado interno, del tema del vivir con nuestro, del tema del que el afuera es malo, el mundo nos acecha, el mundo se nos cae encima. Es una batalla. Yo creo que la gente es un poco... es difícil decir todo el mundo, etcétera. Pero igual me parece que son sensaciones o intuiciones que pueden ser un poco cíclicas, ¿no? Que a veces nos enamoramos del mundo y a veces le tenemos miedo. Pero es cierto que el discurso de los últimos años ha sido muy defensivo con respecto al mundo, no solo desde que las importaciones son una derrota, sino también en general, que lo extranjero es una cosa que nos contamina y nos quita pureza. Y sí, yo creo que no es así, y que mezclarse es bueno casi siempre. Todas estas cosas son cosas que más o menos saco de Sarmiento y del libro, ¿no? Ahora que cuando empecé a decirlo... Bueno, Sarmiento era digamos, él creía que los modelos podían aplicarse, digamos, ¿no es cierto? Y su famosa discusión con Alberdi, que hace un trabajo, al contrario, de adaptación de modelos de afuera a lo que eran las tradiciones nuestras, y aún así no resistió, aun con todo el laburo que se tomó Alberdi para adaptar, ¿no? Aún así no resistió. Sarmiento era más, creía en que era posible traer las cosas armadas, hechas, y si habían tenido éxito afuera, ¿por qué no lo iban a tener acá? Sí, él decía, no tenemos ninguna tradición, no tenemos ningún
mérito, copiemos la Constitución de Estados Unidos. La verdad que estos son los debates antes de la Constitución de 1853, ¿no? Ujú. Y hoy en día, digamos, la Argentina, por lo menos este gobierno, tiene una manía con la originalidad. O sea, lo argentino debe ser original, digamos. Pero eso no sé bien por qué es. Yo incluso No lo aplico, aplicaremos las recetas. yo incluso lo aplico a cosas como los torneos de fútbol, ¿no? En Europa y en otros lugares funciona tan bien los torneos de 2 ruedas. ¿no? Torneo largo. Torneo largo y con una copa, además un segundo torneo que funcione, ¿no? Eso funciona bien, quita ansiedad. Aquí los torneos cortos, cada partido es como una final. Me parece que incentiva la violencia, incentiva la alta rotación de jugadores, la pérdida de identidad de los clubes. Y acá hemos cambiado y 1000 veces, y ahora en los últimos años parecía que la AFA se había dado cuenta de esto y siguieron inventando torneos. Pues por eso niega te a hacer digo, eso, digamos. ¿no? Y lo mismo en esa- la macroeconomía. En la macroeconomía, por ahí queda raro decirlo así, pero un poco hay una receta que funciona y que ha funcionado en muy distintos contextos. Sería muy necio no probarla, ¿no? O no saber qué hay ahí. Ujú. Pero pensemos que la presidenta del Banco Central, hasta hace nada, decía que emitir no genera inflación. Sí, sí. No digo que sea verdad o mentira, no soy un economista, pero es claramente una opinión minoritaria, por lo menos eso sí puedo decir. Ujú. Hernán, bueno, te deseo mucha suerte, Gracias, porque vas a necesitarla, por lo menos vas a estar acá, me decías, hasta las elecciones. Eso es un poco el plan, pero es Argentina esto, uno nunca sabe. Porque la vas a necesitar, allí en la Fundación Pensar. Bueno, y espero que este trabajo de abrir cabezas pueda resultar fructífero. Gracias por haber estado Gracias por invitarme. esta tarde con nosotros. Escuchamos a Hernán Iglesias Ilia, el periodista, escritor, que va a trabajar ahora en la Fundación Pensar, allí en el Centro de Políticas Públicas del PRO.